Vamos a resolver una pregunta del módulo de salud pública de cursosresidencias.com. La pregunta dice: en un estudio se observó una buena correlación entre el uso poblacional de antibióticos y la tasa de resistencia a antimicrobianos. En dicho estudio, la unidad de análisis fue cada uno de los países que participaron. ¿A qué tipo de diseño correspondería este estudio? Opción 1, ensayo clínico; opción 2, estudio de cohorte; opción 3, estudio ecológico; y opción 4, estudio transversal. Vamos a repasar los estudios ecológicos o estudios de agregado. En los estudios ecológicos se dispone de datos globales de una o más poblaciones. El objetivo es la descripción y exploración de la relación entre ciertas variables y la ocurrencia de una enfermedad medidas en toda la población. Esto es importante. Los estudios ecológicos son estudios de agregado, no tienen información individual, sino datos de nivel poblacional. Por ejemplo, un estudio que vincula la frecuencia de consumo de carne per cápita con la frecuencia de cáncer de colon entre distintos países. En los estudios ecológicos tenemos que las unidades de observación son poblaciones o grupos de personas en lugar de personas individuales. Se calculan frecuencias de exposición y de enfermedad en cada población o grupo y se examina la correlación entre ambas. Por ejemplo, podemos usar criterios para definir las poblaciones que pueden ser criterios geográficos. Por ejemplo, en la pregunta nos hablan de la correlación que existe entre el uso de antimicrobianos y las tasas de resistencia entre países, en ese caso el criterio geográfico. También se pueden comparar grupos, como grupos étnicos o clases sociales. Siempre estamos hablando de información de nivel de agregado, no hay información de qué ocurre a nivel individual con cada persona de ese grupo. Veamos un estudio real ecológico. En 1960, este autor mostró una correlación positiva entre las tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular y las ventas de cigarrillo per cápita en 44 estados americanos. Tenía la información por cada estado, que es uno de estos puntos, de cuántos cigarrillos se venden en total e información de la tasa de mortalidad en esos estados por enfermedad cardiovascular. Entonces correlacionó los datos sin tener información de nivel individual. Es decir, no sabe el investigador si las personas que fumaron son las que murieron por enfermedad cardiovascular, pero tiene los datos a nivel poblacional de cigarrillos per cápita y de muertes por enfermedad cardiovascular. Como los datos no son individuales, sino que son de agregado, estamos en presencia de un estudio ecológico. Los estudios ecológicos son económicos y relativamente fáciles de realizar porque utilizan datos secundarios que están disponibles en las estadísticas. Sirven de fuente de hipótesis para futuras investigaciones, son estudios descriptivos, y una de las desventajas es que no se pueden extrapolar los resultados a los individuos. Esto sería la falacia ecológica. No tenemos en los estudios ecológicos información de nivel individual, entonces no podemos afirmar que esa relación que se observó, esa correlación, sea válida a nivel de las personas individuales. Por lo tanto, es necesario que las hipótesis que se generan a partir de los estudios ecológicos se confirmen con estudios individuales. Los estudios ecológicos además son muy susceptibles de sesgos y de factores de confusión. Entonces, como la pregunta se refiere al uso poblacional de antibióticos y la tasa de resistencia a antimicrobianos, y la unidad de análisis es cada país, estamos en presencia de un estudio ecológico o de agregados. La unidad de análisis, recordemos, no es individual sino poblacional. Muchas gracias por su atención.